Pocos conocen la historia de Annie Wright. La hermana menor de Masky es una de las creepypastas más sádicas que encontrarás. Annie era una chica que desde muy pequeña sufrió la pérdida de sus padres. Ella recuerda perfectamente cómo sus padres fueron demacrados. No por Jeff the Killer, sino Slenderman. Slenderman se hizo pasar por Jeff, transformándose en el feroz asesino del Go to Sleep, para inculparlo de lo que vendría a futuro. Annie, como la niña inocente que era, siempre le gustaba estar con su hermano. Pero esta vez, Timothy estaba muy enojado esa vez en el bosque, y la hizo regresarse a casa. Cuando regresó a casa, sus padres ya estaban masacrados y cercenados. Annie, con su inocencia, se fue a esconder a la casa del árbol, que siempre se la pasaba con su hermano Timothy. Ella tenía entre sus pequeñas manos el peluche de su hermano mayor, Mr. Bombas, un conejo rosa que recibieron en Navidad. Cuando Timothy llegó a la escena, la policía ya estaba cubriendo toda la casa por el miedo. El joven Timothy, de solo 12 años de edad, fue internado en un psiquiátrico, no pudiendo hablar durante meses. Annie fue encontrada en la casa del árbol. A los 2 días desnutrida. Con 5 años presenció. Todo fue llevada a un orfanato, donde los niños eran crueles. Le cortaban el cabello. Le hacían bullying. Se burlaban de la muerte de sus padres. Le metían la cabeza al inodoro. En uno de ira, de uno de los muchachos, agarró a Annie y la golpeó, hasta tal punto de romperle la nariz. Los años pasaron. Annie ya tenía 10 años. A los 10 años, Annie fue adoptada por una familia, pero fue regresada al poco tiempo, porque los señores concibieron una hija propia. Annie fue devuelta 15 veces al orfanato. Cada vez que la regresaban, la pobre chica pensaba: ¿cuándo será el día que me adopten? A mí que me quieran de verdad. Que nada de esto sea solo una pesadilla. Cada día pasado un tiempo después, las monjas del orfanato le dijeron la verdad. Annie, después de mucho tiempo, Annie había perdido la memoria. Cierta parte de su cerebro había bloqueado esas emociones tan fuertes que había vivido de niña. La joven chica no lo podía creer. Se negaba a creer que eso había pasado. Le cayó el 20. Por eso la molestaban. Por eso no recordaba nada. Su trauma fue tan severo que lo bloqueó de su mente. A la joven chica le dieron un portafolios de cómo quedó la masacre ese día. El 11 de enero. Ella quería recuperar el contacto con su hermano, el único familiar con vida, sin pensar que ese hermano que tanto quiso en el pasado, y que había olvidado, se convirtió en un feroz asesino, llamado Masky. Annie se dedicó a buscar día y noche información de Tim en la computadora, hasta que consiguió un número que llevaba al oficial, que investigó ese caso hace años. Annie, indecisa Sir, consiguió la dirección gracias a las monjas. Policía impactado, porque esa chica seguía en el orfanato donde él mismo la había entregado. Contó que había sucedido ese día. La joven chica sentía ganas de vomitar, y de repente empezó a convulsionar en el suelo. La pequeña de 10 años fue llevada al hospital, pero cuando abría los ojos lo que vio, una figura alta sin rostro. La estaba mirando, cuando una enfermera llegó, y la calmó. Ya Annie volvió a mirar. No había nada. Unas horas después, dan de alta a Annie. El orfanato quedaba cerca de un bosque, y para llegar, había que atravesarlo. Annie, atravesando el bosque, encontró una nota, cuando de repente, apareció el hombre alto detrás. Annie se volvió a desmayar, pero cuando volvió a abrir los ojos, estaba en un lugar encerrada. La joven miró para todos lados, pero lo único que vio fue a un chico encapuchado, junto con el hombre alto detrás. El hombre alto llamado Slenderman. Ya saben qué hacer con ella. Dijo de repente. Otros 2 chicos aparecieron detrás de Slenderman. Uno llamado Dixie, Toby, y el otro Masky. Annie, asustada, dijo que no diría nada si es que la dejaban ir, pero que la dejaran ir ese mismo día, y ahora mismo ellos negaron con la cabeza y empezaron a reír. La ropa de Annie, por alguna extraña razón, estaba rota. No recordaba haberse caído, pero no tuvo mucho tiempo de pensar, puesto a que Masky agarró un fierro caliente y lo clavó en la espalda de la joven niña. Pasaron meses y meses de tortura física y psicológica. Su cuerpo, lleno de cicatrices, ya no aguantaba más. Apenas le daban de comer, y cuando lo hacían la obligación a tragarse carne humana. El espíritu de Annie se quebrantó cuando Masky, que le traía la comida en uno de esos días, le pegó una patada a Masky, que cayó al suelo, y agarró el arma de Masky. Masky agarró una navaja y la empezó a perseguir por todas las celdas. Masky, en un momento espontáneo, pasó a llevar el ojo de Annie, el izquierdo, dejándolo completamente ciego. Toby lo presenció todo. Masky salió de la celda, y Toby, de su escondite, le dijo que Slenderman había ordenado liberarla. Ese mismo día, Annie, sorprendida, le dijo que sí era verdad, y Toby solo la agarró, la llevó a lo profundo del bosque, y ahí la liberó. Toby desapareció entre los árboles. Slenderman apareció, se inclinó para ver a los ojos a Annie, y con una voz ronca dijo: Ya estás lista física y mentalmente. Y después de todo eso que dijo, apareció otra figura detrás. Era Salgo, y Salgo le entregó un collar. Annie, confundida, lo recibió y se lo colocó. Salgo le dijo que su condena era siempre volver. Annie no entendió a qué se refería, con que ella siempre volvía, pero años después lo entendió. 2020. Un joven llamado Alexander. Era un investigador creepy. Había escuchado la historia de Annie Wright, y había llamado mucho. El joven, en un foro de internet, encontró una invocación, y procedió a las 12 de la noche a invocarla. El joven, frustrado, no escuchó ningún ruido, y se fue a dormir. Pero una hora después de haberse quedado dormido, empezó a escuchar un ruido. Una risa de una chica. Se levantó de golpe, y prendió la luz. No había nada. Sentía un mareo impresionante. Se volvió a dormir. Escuchó nuevamente los ruidos.
y frustrado dijo, ¿quién anda ahí? Y una voz detrás de él le dijo, Yo siempre vuelvo. el chico que ya se había levantado de la cama. Volteó cuidadosamente, y ahí la vio. Era una chica con pelo extremadamente largo, una máscara como la de Masky, y una sudadera amarilla a hachas, y pantalón negro, guantes negros. El chico empezó a gritar y a correr por toda la casa. Annie saltó de la ventana, y el chico abrió la puerta. Pero Annie se la había adelantado, saltando por la ventana. Hace unos segundos. Horas después, la policía, y encontraron en la pared con las tripas del chico, la frase, yo siempre vuelvo a los policías. El médico forense les dijo que el chico había sido brutalmente asesinado, destripado cuando aún estaba con vida. Le arrancaron un ojo con un cuchillo, y muchos de los órganos faltaban, más bien estaban mordidos. También deducieron que la asesina había tomado su tiempo para torturarlo. Y cuando revisaron el estómago del chico, se dieron cuenta que la asesina le había dicho que se comiera su propia carne, mientras que aún estaba con vida, aunque la cabeza ya no estaba en el cuerpo. Lo que sí notaron es que la chica volvería tarde o temprano. Y así es como se creó a Annie como asesina. Pero lo más curioso es que Toby siempre la acompaña